Hola y bienvenidos a Huesos Secos. En esta ocasión estudiaremos uno de los versículos más mal interpretados de la Biblia y entenderemos qué significa que nadie te juzgue en cuanto al día de reposo. Comenzamos. Colosenses 2:14 es el versículo más mal interpretado en la teología cristiana. Leámoslo. Anulando el acta de decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Este versículo lo han usado para decir que Jesús, que Yahushua, que nuestro Mesías, abolió la ley que él mismo nos dio. Esa interpretación contradice abiertamente las mismas palabras de nuestro Mesías. Mateo 5, del 17 al 18. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Mateo 23, del 1 al 4. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos, diciendo: En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que, todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. También pueden leer Mateo 7, del 22 al 23, Lucas 10, del 25 al 28, Lucas 18, del 18 al 20, y Juan capítulo 14, versículos 15, 21, 23 y 24. Y también contradicen las instrucciones de los apóstoles. Romanos 2:13. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Primera de Juan 2:7. Hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Primera de Juan 5, del 2 al 3. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardamos sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos. Y también pueden ver Hechos 21, del 17 al 24, Romanos 7, del 7 al 25, 1 Juan 3:4 y 1 Juan 3, del 22 al 24. Eso sin mencionar todas las citas que están en el Pentateuco y en los profetas. Incluso el salmo más grande de la Biblia, el Salmo 119, exalta la ley de nuestro Creador. Te invito a que leas todas estas citas para que tú mismo te des cuenta que la interpretación que le da la teología cristiana a Colosenses 2:14 es totalmente falsa. Ya que hemos dejado claro esto, pasemos a estudiar Colosenses 2 en su contexto bíblico e histórico. Este estudio pertenece a una serie de videos que estamos haciendo en donde estudiamos todos los versículos del Nuevo Testamento que tienen que ver con el día de reposo y demostramos con la Biblia que los cristianos deben de guardar el día de reposo. Para ver todos los videos que hemos hecho hasta ahorita, dale clic aquí. Como ya es costumbre en estos videos, primero tenemos que entender el contexto bíblico e histórico de Colosenses para interpretarlo correctamente. Los colosenses era una comunidad mesiánica localizada en Asia Menor, en lo que hoy se conoce como Turquía, y estaba localizada a 18 kilómetros de la Odisea. Se dice que 200 años antes del Mesías, Antíoco III trasladó a 2000 familias judías al área de Éfeso, Colosas y la Odisea. Y 260 años después, Pablo escribió la carta a los colosenses, o sea, 60 años después del Mesías. Para esta época, las comunidades judías estaban bastante ya desarrolladas, pero no solamente había judíos en esa área, sino también había frigios, griegos y romanos. Entonces los colosenses estaban expuestos no solamente a las tradiciones judías, sino también a las tradiciones y creencias paganas. En el estudio de Juan 5:18, en donde estudiamos si Jesús, si el Mesías, quebrantó el día de reposo cuando sanó al paralítico de Betesda, explicamos que los judíos tenían dos leyes, la ley oral y la ley escrita. La ley escrita es la ley de Moisés o la ley de Dios, que es la que está escrita en el Pentateuco. Pero la ley oral es el conjunto de tradiciones, de mandamientos que los judíos habían creado a través del tiempo. Nuestro Mesías, Jesús, siempre estuvo en contra de la ley oral, pero siempre estuvo a favor de la ley escrita. El ejemplo más claro de esto lo podemos encontrar en Mateo 23, del versículo 2 al 3. En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que, todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Como nos dimos cuenta, nuestro Mesías hizo una diferencia entre la ley de Dios, la cual nos dice que debemos de guardar, y nos dice que no guardemos la ley oral, la ley de las obras de los judíos y los fariseos.
Entonces los colosenses estaban expuestos a las tradiciones y a los mandamientos de los judíos, que es la ley oral, pero también estaban expuestos a otras religiones politeístas y paganas. Entonces Pablo enfocó su carta a darle a los colosenses herramientas para que pudieran defender su fe en contra de los paganos y en contra de la ley oral que predicaban los judíos. Recordemos que en aquel tiempo no existían las Biblias y la única forma de escuchar la palabra de Dios era yendo a las sinagogas cada día de reposo, como ya lo explicamos en el estudio de Hechos 15. Para verlo le pueden dar clic aquí. Ahora comencemos leyendo del versículo 1 al 4 del capítulo 2 de Colosenses. Porque quiero que sepáis cuán grande lucha sostengo por vosotros, y por los que están en la Odisea, y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Podemos ver que Pablo les quería dejar claro a los colosenses que la verdadera sabiduría y el conocimiento estaban en Yahweh y en el Mesías, y que no debían dejarse engañar por las palabras persuasivas que venían de los judíos y de los paganos. Continuamos leyendo del 5 al 7. Porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Una de las instrucciones que Pablo les da a los colosenses es que anden en nuestro Mesías, anden en Jesús, anden en Yahushua, porque los judíos y los paganos querían hacer que los colosenses dejaran de creer en el Mesías. Por tanto, Pablo les dice, arraigados y sobreedificados en Él. Esta es una carta de reafirmación, de fuerza y de aliento. Es por eso que Pablo dice en el versículo 1, porque quiero que sepáis cuán grande lucha sostengo por vosotros, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento. Es obvio que Pablo constantemente oraba y ayunaba por esta comunidad, porque sabía que estaban expuestos a los ataques religiosos de los judíos y de los intentos paganos para que dejaran de creer en el Mesías. Pasemos a leer Colosenses 2, versículo 8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. La idea principal del capítulo 2 era que los colosenses debían evitar las tradiciones de los hombres. Y a partir de este versículo, Pablo empieza a mencionar las ideas que los colosenses debían evitar. Además les da la fórmula perfecta para no ser engañados. Y esta fórmula consistía en hacerse una pregunta. ¿El Mesías siguió esta tradición? ¿El Mesías siguió esta filosofía? ¿El Mesías guardó este mandamiento? El Mesías es y siempre será nuestro modelo a seguir. Es por eso que Pablo nos dice que andemos en Él, como leemos en el versículo 6. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Andemos como Él anduvo. Ahora leamos del versículo 9 al 10. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Con estos pasajes nos podemos dar cuenta que los colosenses trataban de enseñarles ideas paganas, como el culto a los ángeles. Es por eso que Pablo dice que Yahushua, que Jesús es la plenitud de Yahweh y que Él es la cabeza de todo principado y potestad. Leamos el versículo 11. En Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión del Mesías. Una de las tradiciones de los judíos era que para ser salvo debías circuncidarte según el rito de Moisés. Si ya leíste el Pentateuco o la ley de Moisés, sabrás que no existe ningún rito de Moisés para la circuncisión. Para el siglo I, los judíos habían cambiado la forma y el propósito de la circuncisión y predicaban que debías ganarte la salvación guardando la ley que ellos habían creado. Básicamente los judíos querían imponer la ley oral, o sea, sus mandamientos y tradiciones. Pero Pablo se refiere a la ley oral como mandamientos de hombres. Los judíos enseñaban que para hacer válida la conversión de los colosenses, debían de circuncidarse. Pero Pablo les enseña que es más importante la circuncisión del corazón. Y como lo dice Pablo, echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal. A Yahweh primero le interesa la circuncisión del corazón. Y como podemos leer a Pablo en su primera carta a los Corintios, en el capítulo 7, versículo 19, que dice, la circuncisión nada es y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios.
Ese es el enfoque que todo creyente, judío o gentil, debe de tener: guardar los mandamientos de Dios y no de los hombres. Continuemos leyendo del versículo 13 al 14. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Si nos damos cuenta, todo gira que nosotros transgredimos la ley de Dios y estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Yahushua, o Jesús, tomó nuestras transgresiones y las clavó en el madero. Él llevó nuestra culpa, Él pagó el precio del pecado. Cuando Pablo dice acta de decretos, no se refiere a la ley de Dios como muchos piensan, porque si seguimos leyendo, dice acta de decretos que había contra nosotros, que nos era contraria. Esta acta de decretos es la lista de nuestros pecados, de nuestras transgresiones a la ley de Dios, que Jesús, que Yahushua, tomó y las clavó en el madero. Leamos ahora el versículo 15. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en el madero. Cuando en la Biblia se habla de principados y potestades, se está refiriendo a demonios. Y los demonios tienen potestad y autoridad sobre nosotros si transgredimos la ley de Dios, o sea, si pecamos. Es por eso que Pablo primero habla del acta de decretos que había en contra de nosotros, y nos deja saber que la lista de pecados fue removida cuando fue clavada en el madero. Y por lo tanto, los demonios ya no tienen autoridad sobre nosotros. Ahora leamos el versículo 16, que es el versículo más usado en contra del día de reposo. Colosenses 2, 16. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Este versículo es usado para decir que ya no debemos de guardar el día de reposo. Y dicen que el día de reposo era una sombra de Cristo. Y que como ya vino Cristo, ya no debemos de guardar el día de reposo. Pero esa interpretación es incorrecta. Basta con leer detenidamente para darnos cuenta. Empecemos por entender la frase que nadie te juzgue. Como ya hemos explicado, los judíos querían imponer la ley oral que ellos habían creado a los demás creyentes. Estos eran mandamientos de hombres y no estaban en la ley de Moisés. Los judíos querían establecerse como jueces para que los colosenses se sometieran a la ley judía o a la ley oral. Leamos de nuevo el versículo 8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Como leemos, Pablo les advierte que no se dejaran engañar por las tradiciones y mandamientos de los hombres. Un ejemplo muy claro de ese tipo de mandamientos lo podemos encontrar en Juan 5, versículo 10, cuando los judíos le dijeron al paralítico de Betesda lo siguiente: es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Como ya lo explicamos en el estudio de Juan 5:18, para verlo le puedes dar a clic acá arriba, en ninguna parte de la ley de Moisés dice que no te es lícito llevar tu lecho en día de reposo. Incluso el mismo Mesías le dijo: toma tu lecho y anda. Y es imposible que el mismo Mesías te dé una instrucción de que quebrantes el día de reposo. Los mandamientos que los judíos habían creado algunas veces estaban relacionados con los mandamientos en la ley de Moisés, como lo acabamos de ver en Juan 5. Pero había otros mandamientos que no estaban relacionados con la ley de Moisés, como lo podemos ver en Mateo 15, versículo 2. ¿Por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen pan. De nuevo, en ninguna parte en la ley de Moisés dice que debes de lavarte las manos antes de comer pan. Eran ese tipo de mandamientos que los judíos querían imponerles a los colosenses. Por eso Pablo les dice: por tanto, nadie os juzgue o nadie te diga qué hacer en cuanto a comida o bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o día de reposo. Entonces Pablo les está enseñando a los colosenses que nadie debía decirles cómo guardar los mandamientos de la ley de Moisés, porque ya estaba escrito cómo guardarlos. Y cualquier mandamiento que no estuviera en la ley de Moisés es considerado un mandamiento de hombres. Como último ejemplo para entender Colosenses 2:16, usaré un mandamiento de nuestra actualidad que es creado por los hombres. Es comúnmente enseñado en las iglesias que los cristianos no deben de tomar alcohol, y eso lo hacen para evitar que los cristianos se embriaguen y por lo tanto pequen. Pero no podemos decir que tomar bebidas alcohólicas en moderación es pecado, porque podemos ver múltiples veces en la Biblia que está bien tomar alcohol siempre y cuando sea con moderación. Entonces cualquier persona que enseñe que tomar bebidas alcohólicas es pecado, le podemos decir que no nos juzgue en cuanto a la bebida, porque ese es un mandamiento de hombres el que nos está tratando de imponer. Y la Biblia nos dice que sí podemos tomar bebidas alcohólicas siempre y cuando sea con moderación, o sea,
que no nos embriaguemos. Leamos de nuevo el versículo 16 hasta el 17. Por tanto, nadie os juzgue en cuanto a comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. La frase que se usa aquí, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, ha sido usada para decir que el día de reposo era una sombra de Cristo, y que como ya vino Cristo, ya no debemos de guardar el día de reposo. Pero prestemos atención que está hablando en el futuro, cuando dice, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir. Si el día de reposo era una sombra de Cristo, entonces Pablo debió de haber dicho, todo lo cual era sombra de lo que había de venir. Por lo tanto, Cristo no está reemplazando el día de reposo. Lo que sí es que el día de reposo es una sombra del reino milenial de nuestro Mesías. Incluso en el milenio estaremos festejando las fiestas de Levítico 23, en las cuales está incluido el día de reposo. Es por eso que las fiestas y los días de reposo son sombra de las cosas que han de venir. Ahora hagamos énfasis en la última frase del versículo 17, cuando dice, pero el cuerpo es de Cristo. En esta frase se resume todas las enseñanzas de los versículos pasados. El Mesías es nuestra cabeza, Él es nuestro líder, Él es nuestro juez, y Él es el único que puede decirnos qué hacer, y no los hombres. Continuemos leyendo del versículo 18 al 23. Nadie, ningún hombre, os prive de vuestro premio, afectando humildad u ofreciendo adoración y culto a los ángeles, que esto es paganismo, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza, que es Cristo, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieses en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni disgustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? Ahora, notemos que Pablo nos hace una aclaración de que está hablando de mandamientos de hombres y no de la ley de Dios, ya que si hay mandamientos que nos dice que no trabajemos en día de reposo, o que no comamos alimentos impuros, o que no toquemos animales muertos. Entonces Pablo está hablando en contra de someternos a mandamientos de hombres. Continuemos. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato al cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. O sea, seguir mandamientos de hombres no nos hace más santos. Y es precisamente lo que los judíos predicaban, que si seguías los mandamientos de la ley oral o la ley judía, serías más santo o serías salvo. En resumen, lo que Pablo nos está enseñando es que no debemos de guardar los mandamientos de los hombres, aunque estos estén relacionados con los mandamientos que están en la ley de Dios. Notemos que indirectamente Colosenses 2 nos está diciendo que los colosenses guardaban el día de reposo, porque Pablo les escribe una carta diciéndoles que no se dejaran juzgar por los judíos que querían imponerles leyes extras que no estaban en la ley de Moisés cuando guardaban